Bienvenidos, mi nombre es Carolyn Sierra y junto con mi compañera Claudia Costa hablaremos acerca de la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Iniciamos con la década de 1980-1989, comienzos del reconocimiento de la discapacidad como tema social. Su enfoque principalmente fue asistencial hacia las personas con discapacidades. Se iniciaba a comentar acerca de sus derechos. Es así como en esta década de los 80 se basa en la educación inclusiva, apenas iniciaría a cobrar visibilidad en el ámbito internacional. Un hecho importante fue la declaración de la década de las personas con discapacidad, esta por parte de la ONU. En 1983 y 1992, esto favoreció que se iniciara el reconocimiento de los derechos de esta población en diversas áreas, incluyendo la educación. En Colombia se evidenciaba una fuerte brecha entre la educación regular y la educación especial. Está limitada el acceso y la participación de los estudiantes con discapacidades en el sistema escolar general. Las instituciones educativas, en su mayoría, no contaban con las suficientes estrategias ni estaban preparadas para poder atender a la diversidad. De este modo, los docentes tampoco contaban con las suficientes herramientas ni información para trabajar con poblaciones diversas. La década de 1990 a 1999, educación como fundamento del cambio, comienza a ganar fuerza la integración escolar como política educativa. En esta época se resalta un cambio muy importante tanto a nivel nacional como internacional, teniendo en cuenta que en 1990 se firma aquel informe de Declaración Mundial sobre la Educación para Todos en Hosting, Tailandia. Se da a conocer el inicio del enfoque global. Aquí se garantizaría la educación básica para todos, en especial para las poblaciones excluidas. Es de tenerse en cuenta que en Colombia fueron claves dos hechos. La primera, la Constitución Política del 91, la cual hace referencia a la educación como aquel derecho fundamental. Y por otro lado tendríamos la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, la cual propone diversos principios de equidad y de atención a la diversidad, pero desde una perspectiva de integración. Aquí el concepto de inclusión comienza a evolucionar. No solamente se trata de atender a la discapacidad, sino de poder garantizar la integración en escuelas regulares. Aquí se da un gran paso hacia la integración escolar, pero sin una transformación de los currículos, ni tampoco de las prácticas pedagógicas. También se empezó a notar un nivel más alto de interés por parte del Estado colombiano, en donde podía establecer marcos que regulaban y promovían la equidad en el ámbito educativo. De este modo, aunque no se hablaba concretamente de una educación inclusiva en términos más amplios, se implementaron ciertos principios fundamentales que después serían esenciales para su consolidación. La integración escolar fue tomada como un paso ciertamente positivo, aunque limitado, porque aún no implicaba una revisión profunda de las prácticas pedagógicas ni tampoco en el currículo. De este modo, la Ley 115 del 94 se mantuvo como un referente muy importante en los siguientes años. Pero a medida que pasaba el tiempo se evidenciaba la necesidad de las políticas más específicas que pudieran dar respuesta a las realidades y a los desafíos de una población cada vez más diversa. La década de los 2000-2009. Acceso a discursos de la inclusión. Aparecen estrategias y planes para integrar a los estudiantes con discapacidades en las aulas comunes. En los 2000, a partir del marco de acción de Dakar, se da un refuerzo al enfoque de los derechos en la educación, aquí teniendo en cuenta el compromiso global de alcanzar aquella educación para todos. Aquí se plantean metas claras de equidad y calidad educativa. Por otro lado, en Colombia se crea el COMPES en el 2004, el cual define que las políticas públicas específicas hay unas específicas para la atención a personas con discapacidades, donde también la ley 361 de 1997 ya era existente en esta década, pero la cual empieza a implementarse con mayor fuerza. Además, aquellos informes internacionales de seguimiento de Dakar
empezaron a evidenciar que para cumplir verdaderamente con el objetivo de la educación para todos, no solamente era aumentar la cobertura, sino que realmente era necesario asegurar la calidad de permanencia y pertinencia para aquella población que era excluida. En Colombia se empezaron a desarrollar ciertas estrategias interinstitucionales para la mejora en el acceso, aunque varias de ellas se enfrentaran a serias limitaciones por falta de recursos. La infraestructura y la formación especializada en el personal educativo. En este punto, la educación inclusiva aún se mostraba en constante construcción y su implementación real variaba demasiado entre regiones dependiendo del contexto local. En la década de 2010 al 2019, enfoque de derechos. Se promueve estrategias concretas para transformar las prácticas escolares, consolidándose en el marco legal con el decreto 1421. En estos años se da un avance significativo a nivel internacional en donde se tienen en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible en el 2015 y en particular los ODS hablan de asegurar aquellas educaciones inclusiva de calidad para todos, equitativa. En Colombia se expide el decreto 1421 del 2017 en donde este decreto reglamenta la atención educativa para estudiantes con discapacidad y proporciona herramientas claves como el PIAR, el cual es el Plan Individual de Ajuste Razonable, y la UPI, que es la Unidad de Apoyo Pedagógico. Esto con el fin de fortalecer la implementación de una educación centrada en la diversidad. En esta época, el concepto de inclusión es más amplia, ya no solo se trata de la discapacidad, sino que también se reconoce la diversidad funcional, étnica, de género y cultural, en donde la inclusión es planteada como aquel derecho fundamental y se entiende que las escuelas deben transformarse para todos, no solo adaptarlas para los estudiantes. A partir de este avance, se reconocía la importancia de poder contar con un enfoque diferencial e interseccional, en donde no solo se veían las personas con discapacidad, sino que también se reconocieron otras formas de diversidad que se vieron reflejadas en la afectación y en el acceso. De este modo, diferentes informes de la UNESCO durante varios años lograron resaltar de 2020-2024. Retos de inclusión pandemia y post-pandemia. Se evidenciaron brechas estructurales en el sistema educativo, se amplió el enfoque hacia una inclusión interseccional. Es así como en la década actual, en pandemia del COVID-19, se pudo evidenciar las brechas y las desigualdades en el acceso a la educación. Es de tenerse en cuenta que a nivel internacional se proporcionaron debates sobre la necesidad de un enfoque inclusivo, los cuales permitían considerar la virtualidad, problemas digitales y acompañamiento integral. Es así como en Colombia, los informes como los de la Fundación Saldarriaga Concha 2019 se veían identificados con el fin de alertar sobre las necesidades de la inclusión, al quererla ver desde un enfoque interseccional, lo cual contemplaría diferentes factores como pobreza, género, migración, acceso a la tecnología y discapacidad. Aquí las políticas educativas han implementado el decreto 1421, pero aquí teniendo diversos desafíos como lo son el retorno a la presencialidad, la virtualidad y la diversidad territorial. Es así como la inclusión no solamente se trata de poder ingresar a una escuela, sino de poder permanecer, aprender y desarrollarse plenamente en diferentes contextos educativos. Es así como culminamos este recorrido por las últimas décadas, en donde podemos evidenciar cómo la educación inclusiva ha pasado de ser una idea marginal a poder convertirse en un objetivo importante, especialmente centrar en las políticas educativas, en donde se evidencian los intentos por reconocer los derechos de las personas con discapacidades, hasta poder llegar a las propuestas más integrales que abordan la diversidad en todas sus formas y observar la concepción y el cambio en cómo se entiende la inclusión. Finalmente, en esta reciente etapa, la cual hace evidencia a la urgente necesidad de las respuestas flexibles, tecnológicas y territoriales, es así como lo que anteriormente se entendía como inclusión desde lo físico o médico, ahora es exigente de una transformación profunda, en donde las prácticas pedagógicas estructurales
escolares y sobre todo una conciencia colectiva que valore la diversidad como una riqueza, no como un obstáculo